Primeros antecedentes que se reportan, así es que queremos mandarle nuestros saludos, nuestro apoyo a las personas que están trabajando. Además, recordemos que aquí hay muchas brigadas, voluntarios que están trabajando para combatir los incendios, para controlarlo, ojalá para que no sigan expandiéndose, y también a las familias que están preocupadas, asustadas por esta situación. El llamado es a mantener la calma, a seguir la información como siempre por los canales regulares y oficiales, pero también a estar muy atentos y a resguardarse, que es lo más importante. De hecho, vamos a comenzar este Ciudadano ADN de inmediato conversando con la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, Alicia Cibrián. Alicia, buen día. Hola, directora. Hola, buen día. Muchas gracias por el contacto. Queremos saber primero, Alicia, cuál es el balance que hay hasta ahora a propósito de los incendios forestales, ya que hemos visto que hay focos en distintas regiones en los últimos días. Sí, bueno, mire, hace unos muy poquitos minutos terminamos una mesa técnica de balance. Tenemos 4 incendios en combate a esta hora. El más relevante es el de las comunas de Las Condes, aquí en la región metropolitana. Y durante el día de ayer se logró controlar 17 incendios y extinguir otros a nivel nacional. Es una situación que además, directora, ¿qué tal? Buen día. Se complejiza por la situación de la ola de calor, ¿no?, en la que estamos viviendo. ¿Eso afecta demasiado o no? Sí, bueno, buen día. Sí, bueno, efectivamente durante estos días estamos enfrentando un evento de temperaturas extremas que nos ha llevado a declarar a nosotros desde SENAPRED, desde la región de Valparaíso a la región de Biobío, alerta roja por temperaturas extremas. Y estas temperaturas generan condiciones muy propicias para la propagación de incendios forestales. Por eso ahí insistir y sumarme al llamado que ustedes hacían de acciones de autocuidado, de corresponsabilidad, porque las condiciones están muy adversas para que iniciarse un fuego se pueda extender rápidamente. Alicia, bueno, obviamente hemos aprendido con el paso del tiempo, ¿no? Hace algunos años hablábamos de que los incendios era muy difícil de controlar porque no habían tantos recursos. Veíamos casi con especial asombro y agradecimiento que llegaran aeronaves del extranjero para combatir algunos focos, ¿no? La llegada del supertanker era una cosa que era un evento, porque de verdad sentíamos que lo necesitábamos demasiado. ¿Qué pasa hoy día con los recursos para combatir los incendios? ¿Estamos mejor preparados en términos logísticos, en recursos humanos, técnicos? Sin duda, mire, cada año los aprendizajes que se sacan de cada una de las situaciones de emergencia sirven para fortalecer el trabajo y enfrentar nuevos episodios en el futuro. En respecto a incendios forestales, para este año hay una inversión de 160.000 millones de pesos en contratación de aeronaves, maquinaria y brigadistas por parte de la Corporación Nacional Forestal. Tenemos 77 aeronaves disponibles este año para el combate a incendios en distintas regiones, entre la región de Atacama y Magallanes. Y a eso se suman los recursos que aporta la empresa privada a través de la Corma en las regiones donde tienen presencia ellos, también con aeronaves y brigadistas que se ponen a disposición en situaciones donde es necesario complementar los recursos. Nosotros como SENAPRED adicionalmente podemos adicionar aeronaves, alrededor de 15 aeronaves, en la medida que CONAF no solicite esos recursos adicionales, y los voluntarios de bomberos, brigadistas forestales del Ejército y de la Armada, que también se suman a todo este esfuerzo. Son más de 70.000 personas que están disponibles y preparadas para poder enfrentar situaciones de emergencia relacionadas a incendios forestales. Ellos sin duda es muchísimo más de lo que teníamos hace años antes, pero creo que de todas maneras es importante insistir en que ojalá no tuviéramos que usar estos recursos, no tuviéramos que exponer la vida de estos funcionarios que la arriesgan cada vez que tienen que ir a enfrentar un incendio forestal, porque en nuestro país todos los incendios son evitables. Siempre hay alguna acción del ser humano que los genera, y muchos de ellos por acciones negligentes que no tenían una intención de generar un incendio, pero que terminan en uno, producto de que se generan acciones en condiciones muy adversas como la que estamos atravesando estos días. Claro, y en ese mismo sentido lo comentamos, ¿no? La tragedia que significó la muerte de un voluntario bombero, el comandante de bomberos de Litueche, me imagino que está obviamente dentro de este marco. Seguir trabajando, porque hay que seguir haciéndolo, en esta instancia es sumamente duro, y ahí me imagino que hay desde condolencias a todo tipo de llamados para que no ocurran tragedias como esta, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos reiterado en las distintas comunicaciones que hemos tenido nuestras condolencias, primero a la familia, después al cuerpo de bomberos de Litueche y a todos los bomberos en general, porque, bueno, ellos saben que cuando se enfrentan a estas emergencias y otras exponen su vida, y por eso, sí, bueno, si la ciudadanía no acoge nuestro llamado en términos del mensaje que le estamos dando, bueno, que generar esa empatía pensando en que hay personas arriesgando sus vidas y que un incendio además expone a sus propios vecinos, a su propio entorno a verse afectados por una situación de emergencia. Hemos tenido lamentablemente en el pasado personas que han perdido la vida, infraestructura que se ha perdido y también daño a nuestros ecosistemas. Entonces, no es una broma esto de no hacer estas conductas en momentos tan complejos como estos, y porque además exponerse a una conducta negligente también conlleva penas, también pueden ser sancionados, no solamente el incendio intencional. Estamos conversando con la directora nacional de Senapred, Alicia Cibrián, a propósito, por supuesto, del tema de los incendios forestales que se están registrando en nuestro país. Directora, hace algunos años también recuerdo que hubo más de alguna polémica, sobre todo en la zona litoral, por incendios que eran combatidos por estas aeronaves que mencionábamos, algunas de menor dimensión, y que sacaban agua de las piscinas. Y aquí surgieron algunos vecinos muy enojados, otros que decían que lo iban a prohibir. ¿Qué dice la ley en nuestro país respecto al uso de esos? Estoy considerando precisamente que en la zona de Las Condes, por ejemplo, probablemente sea una zona donde haya casas que tengan muchas piscinas y que a lo mejor esa agua puede servir para combatir los incendios. Sí, miren, nosotros en aprendizaje de esas situaciones hemos hecho un trabajo bien importante hace varios años ya con CONAF y con bomberos para poder proveer de unos estanques grandes de muchos litros de agua, 10.000 litros de agua en distintos puntos bien estratégicos para poder abastecer las aeronaves. Las aeronaves también se abastecen de cursos de agua, lagos, ríos, etcétera, que hicimos un trabajo de georreferenciación, de identificación, de manera que los pilotos cuenten con esa información y el comandante del incidente, que en la mayoría de estos casos es un funcionario de CONAF, sepa exactamente dónde están esas fuentes de agua, de manera que no tener que ir a solicitar los permisos para poder sacar agua de piscinas y eso, porque además eso tiene un riesgo alto por la operación aérea, que significa todos estos combates se hacen con helicópteros que llenan unos buckets para poder sacar el agua, entonces eso tiene un riesgo hacerlo cercano a vivienda, la mayoría de las veces no se hace, porque hemos hecho todo este trabajo de poder identificar estas fuentes de agua, tenerlas claramente georreferenciadas, y en los lugares donde no hay se ha complementado con la adquisición de estas piscinas que se le entregan en administración a los municipios, a CONAF y a bomberos, de manera de tener agua suficiente y disponible para el combate de incendios. De todas maneras, y más allá de esa prevención, si es que se diera el caso, la necesidad y estuvieran las condiciones para realizarlo, ¿los vecinos se pueden negar a esa utilización o no? Sí, bueno, es propiedad privada y obviamente se pueden negar, pero como le digo, nuestra prioridad no es esa para abastecer ni camiones ni menos aeronaves, ¿no? Pero es para aclarar la situación, porque se puede dar, efectivamente lo vivimos hace algunos años, entonces se podría repetir. Directora, el incendio que usted comentaba, en que el más importante a esta hora, que es el de San Carlos de Apoquindo, ¿tiene alguna característica particular, algo que tengamos que saber respecto a ese incendio y medidas que se están tomando al respecto? Sí, bueno, mire, el incendio sigue en combate, tiene una superficie de 800 hectáreas afectada. Durante la noche se siguieron los trabajos con brigadas nocturnas de CONAF y de bomberos para poder contener sobre todo la parte de atrás del incendio, como la cola del incendio, de manera que no se acerque a la infraestructura. El incendio inició a 200 metros de viviendas y todos los esfuerzos estuvieron ahí para que el incendio no avanzara hacia el lado donde teníamos vivienda y infraestructura. Producto del viento, el incendio avanzó hacia el cerro y hasta allá se extendió. Entonces, los esfuerzos hoy día están justamente en poder asegurar todo el perímetro del incendio de manera que no siga creciendo. La gente va a seguir viendo humo hoy día porque el incendio está en combate, pero tiene suficientes recursos, brigadas y recursos aéreos para, esperamos hoy día, poder contenerlo. Es un incendio de gran magnitud y creemos que, de acuerdo a la información que nos ha entregado CONAF, pueda demorarse por lo menos unos 2 días en poder controlarlo.
Bueno, y recordar que obviamente las investigaciones que se puedan hacer respecto a la responsabilidad de este u otros siniestros que se registran en nuestro país son bien minuciosas y que se hacen además y tienen penas bastante altas en el caso de incendios provocados, ¿verdad? Sí, así es. Mire, todos los incendios forestales se investigan. En la mayoría de ellos se logra determinar la causa y nuestras policías, en conjunto con CONAF, han logrado ir además afinando todas las estrategias para poder dar con las personas responsables, ya sea por negligencia o por dolo, el inicio de los incendios. Es por ello que tenemos un alto número de personas detenidas desde mayo del año pasado hasta ahora. Son más de 1.000 personas que han sido detenidas por estar involucradas en el inicio de incendios forestales. Bueno, algunas de ellas finalmente es la justicia quien determina cuáles serán las sanciones, pero lo importante es que la gente sepa que todos los incendios se investigan y que cualquier incendio, aunque haya sido por negligencia, o sea, vaya a decir, no tenía la intención de generar un incendio forestal, también están afectos a sanciones y las sanciones de incendio son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico. A tenerlo en consideración también, pero sobre todo a prevenir por estas altas temperaturas. Las ayudas que llegan de pronto a los voluntarios de bomberos o en los municipios, ¿eso se sigue coordinando, directora? ¿Se hace o más bien se hace el llamado a la ciudadanía a no realizarlo? No, mire, en general el sistema se ha ido perfeccionando y fortaleciendo y logra cubrir estas necesidades con los propios recursos del sistema. Nosotros, por supuesto, agradecemos todo el voluntariado que a veces se ofrece a ir a apoyar, pero en general el llamado a la gente es más bien a seguir las recomendaciones de la autoridad, no exponerse. Los incendios en particular son un fenómeno que es muy cambiante, cambia rápidamente producto de las condiciones meteorológicas, la gente se puede exponer a una situación de emergencia, y en condiciones como esta, que tenemos estas temperaturas tan importantes, el llamado a las personas es no exponerse al calor, pero además ayudarnos a no generar otro tipo de situaciones de emergencia que distraen recursos. Okay. Solo quiero poner un ejemplo. Ayer, en el incendio en Las Condes, además había una persona que fue a hacer trekking en un horario muy malo para hacer trekking porque era un alto riesgo de deshidratación, de insolación, y hubo que destinar recursos que estaban destinados al combate para poder rescatar a esta persona. A eso me refiero con ayudarnos a no generar otras situaciones de emergencia para que nuestros organismos de primera respuesta estén abocados a lo que tienen que estar haciendo en este minuto, que es evitar que estos incendios crezcan y se transformen en una emergencia de gran magnitud. Súper relevante ese punto porque efectivamente en estos días hay trekking, hay mucha gente que está en las playas, a veces hay banderas rojas y se meten igual a nadar, hay personas que están haciendo asaditos, como dicen por ahí, en terrenos donde hay alta vegetación, hay de verdad conductas irresponsables, se vienen las fiestas de fin de año, entonces necesitamos a los equipos de emergencia, ojalá y atentos a cualquier situación extraordinaria y no seamos nosotros los que tengamos que generarla. Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, muchas gracias por estar con el Ciudadano ADN. No, muchísimas gracias por el contacto, que estén muy bien, buen día. No te pierdas todo lo que está por pasar. Seguimos haciendo Ciudadano ADN junto a Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Ya, súper relevante la conversación que teníamos con Alicia Cebrián con respecto a aclarar los puntos en este minuto con los focos de incendio importantes que hay, con los que fueron sofocados en la jornada de ayer, con obviamente la tragedia que significó la muerte del voluntario bombero, lo que se está combatiendo a esta hora en el incendio de San Carlos de Apoquindo, el más grave, que es el más grave y que tiene por lo menos para la jornada de hoy y mañana al menos, que se ha trabajado para que no se acerque a zonas, digamos, urbanas donde hay casas o edificios o estamentos. Ahí está lleno, está lleno. Sí. En lugar hay universidades, estadio de fútbol, casa, lugar residencial, en fin, hay un montón. Y también lo que decía sobre el final, tengamos también todos un poco de criterio respecto a otras actividades para no complejizar aún más una situación que ya es compleja. O sea, de una u otra manera uno puede ayudar. Por ejemplo, no molestando. Sí, tal cual. No molestando de una buena ayuda. Hay que tensionar efectivamente las posibilidades. Oye, hay otras